Bueno, la clase de hoy se trata de los virus. Los virus se consideran eh, macromoléculas constituidas por ADN o ARN como material genético y proteínas, pero al no contener todas las potencialidades de unas células y no tener la posibilidad, por ejemplo, de replicarse por sí mismo, no se consideran seres vivos. Siempre van a depender de otras células, o sea, de células por sí mismas para la reproducción, así como para la síntesis de algunas macromoléculas y muchas otras actividades como la replicación. Tampoco tienen orgánulos celulares y tampoco tienen un metabolismo propio. Todas estas características hacen que los virus no se consideren seres vivos. Para poder transmitirse de un individuo a otro, que se considera huésped, los individuos que, tanto animales como el ser humano, que tienen la potencialidad de infectarse con los virus, se consideran huésped o hospederos, es lo mismo. Estos virus tienen la posibilidad de modificar ciertas maquinarias metabólicas y de reproducción para poder persistir y transmitirse de células en células. Los componentes virales sí se pueden realizar y formar en las células del huésped, donde se van a ensamblar, conformar nuevas partículas virales y transmitirse a otras células, pero nunca lo hacen a través de la división celular, como es el caso de las células. Cuando nosotros observamos los distintos tipos de virus, acá tenemos dos ejemplos, el VIH por un lado y el herpes virus por el otro, tienen ciertas características generales como la presencia del material genético y están rodeados por una envoltura no se llama, en realidad se llama cápside de proteínas. Todos tienen estas dos estructuras mínimas que se llaman nucleocápside en conjunto, además de enzimas que son importantes para la propagación, y en algunos casos también contienen una envoltura que contiene lípidos y también algunas proteínas, ¿sí? Entonces tiene el material genético, una cápside, que en conjunto estos dos componentes se llaman nucleocápside, y pueden tener una envoltura. Se conocen muchísimos virus, el tamaño de los virus es bastante pequeño, del tamaño de un ribosoma. El ribosoma es un componente celular que tiene alrededor de 30 nanómetros. Eh, todos los virus, como les contaba recién, tienen material genético, que puede ser ADN o ARN, pero no ambos, puede ser uno o el otro, y una envoltura proteica que se llama cápside, y entre ambos forman la nucleocápside. Algunos virus contienen esta segunda envoltura que se llama justamente envoltura y es una membrana de fosfolípidos. En ese caso se llaman virus envueltos, mientras los que no contienen esa envoltura se denominan virus desnudos. La cápside, entonces, es la estructura proteica que rodea y protege al genoma o al material genético del virus. Está formada por proteínas. Esas proteínas están codificadas por el mismo material genético del virus y puede tener diversas simetrías, es decir, la estructura que adquiere todo ese conjunto puede ser de tipo cilíndrico, icosaédrico, o puede tener una mezcla de diferentes morfologías y se llaman binarios. Y la envoltura, dijimos entonces, que es una membrana de fosfolípidos que rodean la nucleocápside del virus y que tienen también proteínas. Los lípidos de esa envoltura generalmente provienen de las membranas del huésped, es decir, se ensambla todas las partículas virales y cuando sale de la célula arrastra parte de la membrana celular del huésped. Entonces, fíjense que un virus puede tener parte que es propia del virus y parte del individuo al que infectó. Las proteínas en sí están codificadas por los genes del virus y esta membrana, esta envoltura, tiene la función de unirse, de tener cierto, fíjense que acá hay como unas, ¿cómo se dice?, prominencias,
SPIC, como espinas, algo así, de glicoproteínas que sirven para unirse a la célula del huésped, es decir, para poder infectar. Y muchas veces también tienen actividad enzimática. ¿Por qué son importantes los virus? ¿Por qué nos interesan en salud los virus? Porque obviamente son un problema de salud, porque muchos individuos tienen virus que parasitan, que causan muchísimas enfermedades como el VIH, la hepatitis, herpes, COVID, diferentes neumonías, canta, sarampión, dengue, etcétera, muchísimas infecciones más. Son siempre un objetivo de investigación. A partir de ellos se estudian a través de la biología molecular diferentes mecanismos de replicación, de transcripción, los tipos de ácidos nucleicos. Y además es muy importante el estudio, el mecanismo de todas las vías de transmisión, de contagio, de replicación, como para el estudio de las diferentes terapias que se pueden aplicar tanto preventivas como curativas. El material genético lo podemos clasificar en cadenas simples o dobles, es decir, o una cadena o dos, que pueden ser de ADN o ARN, y a su vez puede estar en forma lineal o en forma de círculo. Los virus se clasifican entonces de acuerdo a las características que algunas ya hemos estado presentando, tanto del genoma, es decir, son virus, decimos virus ARN o ADN, según el tamaño, según la cápside, es decir, si presenta una cápside simétrica, de qué tipo de simetría es la que tiene, si son virus envueltos o no, y la secuencia nucleotídica, es decir, el tamaño y los componentes de ese material genético que contienen. En cuanto a criterios de clasificación, hay estudios y hay mucha información al respecto, que no va a ser tema de esta presentación, pero bueno, hay páginas que uno puede acceder para identificar diferentes virus de acuerdo a la clasificación que proponen el ICTB. La patogenia viral va a depender tanto de las características del virus como del huésped. Del virus no es lo mismo un inóculo, es decir, una cantidad de virus pequeña, a que la cantidad de expuestas del virus es grande. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de COVID, se expresaba esto también como una característica importante, que no es solamente el virus en sí, la presencia del virus, sino haber estado mucho tiempo en contacto con el individuo infectado, que decían a partir de 15 minutos, que si el contacto fue poco. Bueno, eso tiene que ver un poco con el inóculo inicial, es decir, con la cantidad de virus que accede al individuo para poder generar una infección o no. Quizás con un inóculo menor es más fácil prevenir la entrada de ese virus, ¿sí? También es importante la puerta de entrada, es decir, si ingresa por vía oral, por vía parenteral, es decir, a través de la sangre, por vía genital. Bueno, va a depender en la puerta de entrada también cómo se va a desarrollar ese virus dentro del organismo, de la genética y la estructura antigénica del virus. ¿Esto qué significa? Por ahí los virus, ustedes saben que van mutando, y quizás la exposición a un virus nuevo que tiene alguna característica patogénica más nociva va a generar una infección más grave que otra que no tiene esa característica. Y por otro lado, los virus también tienen la posibilidad de modular la respuesta del huésped, es decir, todos los individuos tienen un sistema inmune que tiene un montón de herramientas para defenderse contra agentes extraños, pero muchas veces los virus y las bacterias también, o los microbios en general, tienen la posibilidad de, por ejemplo, modular la respuesta de los linfocitos. Entonces los linfocitos no son tan activos para defenderse contra ese virus. Es decir, le sacan cierta potencialidad a esos linfocitos para que no actúen contra ellos. Entonces eso hace que ese virus sea más capaz de infectar a las distintas células del organismo. Y por otro lado, la carga genética también nos referimos a que estos virus pueden tener
dentro de su material genético factores de resistencia, es decir, que si el sistema inmune está preparado para atacar ese virus y de repente ese virus genera algún factor de resistencia para ese ataque, ese virus va a ser más patogénico que otro. Esas mutaciones que se van generando muchas veces en los virus son las que van haciendo que perdure la transmisión de los mismos. Pero no solamente es importante el virus en sí, sino también el huésped. El huésped es quien es infectado. Va a depender la edad. Fíjense que muchas infecciones dicen que, por ejemplo, el sarampión, los más susceptibles a las infecciones son los pequeños, los menores de 5 años y los mayores, o aquellas personas que tienen algún factor de riesgo, como alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad que comprometa el sistema inmune, el embarazo también. Todas esas situaciones hacen que el individuo tiene distinta susceptibilidad a contagiarse de algún determinado virus. Entonces hablamos de virulencia a la capacidad del virus de poder infectar a una célula huésped, y atenuación se refiere a las diferentes formas en que ese virus puede ser atenuada en su capacidad de infectar, ¿sí? ¿A qué llamamos tropismo? El tropismo es la atracción que tiene un determinado virus por ciertas células, no siempre o ciertos organismos o ciertos individuos, ¿cierto? No siempre los virus atacan a todos los seres vivos por igual, ni a todas las células de un individuo por igual. Entonces, a eso se llama tropismo, a esa susceptibilidad que hace que ese virus tenga mayor preferencia por atacar a un organismo o a un tejido o a una célula. Y eso tiene que ver con los receptores que tienen esos individuos o esas células para ese virus en particular. Sabemos que hay virus que afectan solo a la especie humana, como el virus del sarampión o incluso del VIH. Hay otros individuos que pueden afectar tanto al ser humano como animales, y esos se llaman zoonosis, como por ejemplo la rabia. Hay virus que solamente afectan a un tipo de tejido, como son los hepatotropos, en el caso de la hepatitis B o la hepatitis C, o neurotropos, es decir, que afectan solamente el sistema nervioso y no otros tejidos. Y hay otros que pueden afectar muchos tejidos, como es el caso del sarampión, y en ese caso se llama pantotropos. La puerta de entrada puede ser la piel, puede ser el tracto respiratorio, la orofaringe, el tracto genitourinario o la vía conjuntival. Eso va a depender del virus, como les decía, el tropismo que tenga por cada tipo de células y la capacidad de ingresar a través de esas células. En cuanto a la replicación de los virus, hay varios tipos de replicación. Tampoco vamos a entrar en detalle con esto, pero lo que sí me interesa es que sepan que parte de esa partícula viral va a ingresar a la célula huésped, y dentro de la célula sí o sí se produce la replicación. ¿Por qué? Porque necesita de la maquinaria celular para poder replicar ese material genético y esas proteínas. Va a haber diferentes mecanismos, algunos de los cuales ingresa el ADN, como en este caso. Ese ADN se replica y a su vez a partir de ese ADN se forman las proteínas y después se termina ensamblando todo y liberando las partículas nuevas. También puede ser que en vez de ADN sea ARN el que ingrese, y por mecanismos similares también se forman partículas de ARN nueva que se liberan y pueden infectar otras células. Y también existe la posibilidad de que sean ARN, que dentro de las células se copien a ADN, que parte de esa ADN quede integrado en el núcleo de la célula huésped, es decir, que por más que yo libere las partículas y me quede sin fracciones de ese virus dentro de la célula, parte de esas partículas virales se eliminan de la célula, pero siempre va a quedar parte del ADN viral dentro del genoma de la célula huésped. Esto sucede en algunas infecciones, como por ejemplo el herpes.
Bien, en cuanto a la patogenia viral, sabemos que va a primero haber una infección inicial en el huésped, va a ingresar ese virus a las células que son susceptibles y luego, bueno, van a infectar al tejido eh, que es más susceptible a ese virus. Luego, después de la replicación, se va a diseminar a través de las células primero cercanas y después a través del cuerpo, por ejemplo, a través de la sangre, a los distintos tejidos que son susceptibles. Y finalmente, también, luego de la liberación del virus a la sangre, y donde se aloja principalmente ese virus, va a eliminarse al exterior. Y esa eliminación al exterior tiene mucho que ver como mecanismo de transmisión viral a otros individuos. Supónganse que se aloja principalmente en pulmones, entonces parte de ese virus se va a expulsar a través de la tos o de la respiración o a través del habla, y ese es el mecanismo de transmisión, entonces a través de gotitas en la vía aérea, o si se aloja en riñón puede eliminar parte de ese virus en la orina, entonces todo contacto con orina, por ejemplo los alimentos o las manos mal lavadas que estén en contacto con la orina, pueden también ser una vía de transmisión y así sucesivamente. Entonces, esa transmisión del virus al exterior es la liberación de la célula huésped, y que va a depender también esa liberación y la capacidad de transmitirse a otros individuos de ciertas condiciones, que va a depender del virus y del huésped, como ya habíamos indicado anteriormente. Va a depender entonces de la cantidad del virus que se expulse, de la estabilidad que tenga ese virus en el medio ambiente, la presencia de vectores transmisores. En muchos casos, el virus es captado por algún vector y luego ese vector es el que transmite la infección a otro individuo, como es el caso del dengue. El dengue es captado a través de la sangre del individuo por un mosquito y ese mosquito después pica a un ser humano y le transmite el virus del dengue a esa persona susceptible. Y por supuesto la constitución genética de tanto del virus como del huésped es importante a la hora de transmisión. Por lo tanto, las fuentes de transmisión en todos los casos, y dependiendo del virus, va a ser las secreciones respiratorias, la saliva, las heces, la orina, las secreciones genitales, la leche, la sangre o la piel. Un ejemplo es el sarampión. El sarampión es una enfermedad viral que es muy contagiosa en personas que no están vacunadas. Es una infección eruptiva, febril, y los casos de mayor gravedad se dan en menores de 5 años y en personas con inmunocompromiso o con desnutrición. Y la única manera de prevenir esta infección es a través de la vacunación. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la fiebre, las altas manchas rojas en la piel, secreciones nasal, conjuntivitis y tos, y puede tener unas complicaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los pulmones, convulsiones, etc. No hay un tratamiento que sea específico para el sarampión. La única medida es la prevención y tiene una mortalidad bastante alta, de 1 a 2 casos cada 1000 personas que no están vacunadas. Además, el virus puede persistir en el ambiente activo y contagioso por 2 horas. En nuestro país se decretó libre de sarampión en el año 2000. El año pasado, perdón, en el 2025 se registraron 35 casos confirmados de sarampión, pero no eran casos autóctonos, sino que eran debido a personas que viajaron a lugares donde hay sarampión o estuvieron en contacto con ellos. Les decía que la única forma de tratar esta infección es a través de la prevención con la vacuna triple viral que contiene sarampión, rubiola y paperas, que está en el calendario nacional de vacunación. Acá está. Que se da a los 12 meses y a los 5 años. Y mayores de 5 años, y tanto adolescentes y adultos, tienen que contar con 2 dosis de la vacuna doble o triple viral. Si estamos en contacto con una sospecha de sarampión, la forma de prevenirlo es el aislamiento respiratorio con barbijos
de tipo N95, que son los barbijos que tienen mayor protección, tanto para el paciente como para los acompañantes, 7 días desde el inicio del brote, ¿sí? Del exantema. Obviamente evitar los transportes públicos y en caso de necesidad de salir con doble barbijo. El personal de salud debiera usar este tipo de barbijos. Bueno, acá hay una bibliografía recomendada entonces para leer si los virus son o no son seres vivos, ¿sí? Con esto terminamos la clase.